Experimentación nazi en seres humanos, la historia real. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se justificó la experimentación en seres humanos durante el régimen nazi? ¿Qué principios biológicos se aplicaron en aquel entonces y cómo afectaron a las víctimas de los campos de concentración? Hoy, en Misterio, SOS, traemos un vídeo donde exploramos uno de los mayores precedentes de la experimentación humana en la historia, la experimentación nazi en seres humanos. Descubre cómo los profesionales sanitarios del Tercer Reich sobrepasaron todos los límites éticos y convirtieron los campos de concentración en laboratorios de experimentación. Conoce cómo las enfermeras se convirtieron en sus mayores colaboradoras y cómo la ideología nazi influyó en cada decisión que tomaban. Prepárate para adentrarte en un oscuro capítulo de la historia de la medicina y la ciencia en el mundo nazi. Comencemos. La ideología nazi comenzó a tomar forma en la década de 1920 y se consolidó en los años 30. Dos acontecimientos descontentaron al pueblo alemán: el Tratado de Versalles, que establecía indemnizaciones económicas por la Primera Guerra Mundial, y la crisis económica de 1929. La dependencia de préstamos exteriores hizo que Alemania sufriera gravemente la crisis económica. Y la inestabilidad política durante los años previos a la llegada de Hitler al poder hizo que el pueblo mostrara desencanto hacia los partidos democráticos y apoyara partidos extremistas como el comunista y el nacionalsocialista. Aunque ningún partido obtuvo mayoría absoluta en las urnas, la coalición liderada por Hitler llegó al poder y condujo a la instauración del régimen nazi. Una vez en el poder, Hitler buscó la pureza de la raza y promovió la eliminación de aquellos que consideraba una carga para la sociedad, especialmente los judíos. Esto llevó a la marginación y discriminación de los judíos, la expropiación de sus negocios y propiedades, y la creación de campos de concentración donde fueron torturados y asesinados millones de personas, en su mayoría judíos. El régimen nazi también utilizó la propaganda para controlar la opinión pública y difundir su ideología, manipulando los medios de comunicación, la literatura, el cine y el arte. El proyecto político de Hitler llevó a la Segunda Guerra Mundial, que causó la muerte de millones de personas y la destrucción de gran parte de Europa. El régimen nazi fue derrotado en 1945 y se inició el juicio de Nuremberg contra los líderes del Tercer Reich por crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. La ideología nazi y sus consecuencias son un recordatorio del peligro del extremismo político y la importancia de la democracia y los derechos humanos. El racismo en el Estado nazi se basaba en 5 principios fundamentales: la diferencia de valor entre las razas, la superioridad de la raza alemana considerada como raza aria, el concepto de la degeneración de la raza al mezclarse con otras, tanto la pureza como la salud de la raza, y el aislamiento y exterminio de las razas inferiores. Siguiendo esos principios, la raza aria era considerada superior en Alemania y todas las demás razas eran inferiores e indeseables. Los judíos fueron el objetivo principal del genocidio nazi, pero también fueron perseguidos otros grupos como los gitanos, los presos de guerra rusos, los comunistas, los resistentes y cualquier persona que se saliera de la normalidad. El antijudaísmo no fue una corriente exclusiva del nazismo ni de los alemanes, sino que ha existido a lo largo de la historia. Algunas de las medidas en contra de los judíos que sirvieron como base para el desarrollo del antisemitismo durante el nacionalsocialismo incluyen la imposición de la conversión al cristianismo en la Roma del siglo IV después de Cristo y la expulsión de los judíos durante el reinado de los reyes católicos en España. El antisemitismo alemán durante el régimen nazi se caracterizó por la radicalización de las medidas tomadas contra los judíos, pasando de la exclusión a la exterminación. Hitler se basó en la literatura, como los protocolos de los sabios de Sion, para fundamentar su odio a los judíos. La gran influencia de los dirigentes y la ideología en los ciudadanos del Tercer Reich es sorprendente, ya que muchos consintieron las acciones que se llevaron a cabo. Esta conducta es común en la mayoría de los genocidios y es causada por el proceso de deshumanización o cosificación del grupo víctima y el ambiente de guerra, que proporciona mayor autonomía al Estado y manipula la conciencia de los ciudadanos acerca de los peligros que los amenazan, en este caso, el pueblo judío.
La ideología nazi se basó en conceptos científicos como el evolucionismo de Darwin y el malthusianismo para justificar la superioridad de la raza aria y la necesidad de eliminar a las razas consideradas inferiores, en particular los judíos. El darwinismo social se utilizó para crear una jerarquía racial y propagar la idea de que los judíos eran células cancerígenas que debían ser eliminadas para curar a la sociedad alemana. También se menciona cómo la eugenesia y la eutanasia comenzaron a tener fuerza en la sociedad alemana, y cómo el régimen nazi utilizó estos conceptos para alcanzar sus objetivos. Se menciona que la eugenesia se dividió en positiva y negativa. La primera buscaba preservar las cualidades de la raza superior mediante la selección cuidadosa de la procreación, mientras que la segunda buscaba detener la reproducción de las razas consideradas inferiores. Además, se prohibieron los matrimonios entre judíos y alemanes puros y se realizaron esterilizaciones masivas sin consentimiento. Finalmente, la eutanasia también se propuso como solución para eliminar los defectos en los individuos considerados inferiores. La actitud de los médicos en el nacionalsocialismo cambió por completo. En lugar de ofrecer esperanza y curación a los enfermos, pasaron a ser los que, sin tener en cuenta el estado de salud del paciente, decidían si éste vivía o moría. Su preocupación no estaba orientada hacia el bienestar de los enfermos o los individuos débiles, sino proteger solo a las personas que según ellos contribuían a la sociedad. Por eso la vida de una persona pasaba a depender de la pseudociencia de la eugenesia. Podríamos decir que el papel de los médicos en el Tercer Reich fue imprescindible para la puesta en práctica del proyecto de higiene racial defendido por el partido nazi. Por eso la relación creada durante estos años entre la medicina y la política fue muy estrecha. Se calcula que el 45% de los médicos alemanes se afiliaron al partido nazi, pasando a ser 7 veces más frecuente encontrar un médico dentro de las SS que cualquier otro profesional. Como hemos comentado previamente, se llevaron a cabo distintas acciones para que la población estuviera constituida por una única raza, la aria. El régimen nazi entero fue construido sobre una visión biomédica que requirió el tipo de purificación racial que progresaría de la esterilización a la matanza extensa. Entre esas acciones, las más destacadas por la participación médica son las relacionadas con los proyectos de eutanasia y la investigación biomédica y experimentación en seres humanos. El programa de eutanasia llevado a cabo en el régimen nazi es conocido por el nombre de Action T4, ya que la sede central de este plan se ubicaba en el número 4 de la calle Tiergarten, en Berlín. La eutanasia era un eufemismo en este programa, ya que los asesinos no correspondían a la idea convencional de liberar a un individuo que lo deseara del dolor y el sufrimiento que estaba padeciendo a causa de una enfermedad terminal e incurable. En cambio, su programa estaba dirigido a lo que ellos definían como vidas sin valor, como los enfermos mentales, no arios, o jóvenes que desafiaban la autoridad. Los pacientes eran llevados a diversos centros donde el programa estaba ya en marcha. Se les decía tanto a las familias como a los trabajadores que no estaban implicados que el traslado se realizaba para llevar a cabo unos cuidados más especializados. Una vez que el paciente había muerto, se les informaba a sus familiares justificando su fallecimiento con causas fisiológicas. En 1941, cuando ya se habían asesinado más de 70.000, Hitler tuvo que detener el programa. El pueblo alemán comenzó a entender lo que estaba ocurriendo, y al tratarse de pacientes alemanes, no judíos, denunciaron y protestaron ante la toma de decisiones del poder nazi. Aún así, en los años posteriores se siguió ejecutando pacientes de forma más discreta. El tema de la ética médica y el de los experimentos con seres humanos había sido discutido en Alemania antes de la llegada al poder de los nazis. Pero tras la toma del poder de Hitler en enero de 1933, el concepto de ser humano cambió por completo. Como recoge Ricardo D. Rabinovich entre los aspectos básicos de la concepción bioética nazi, apariencia humana puede no implicar humanidad. Los judíos se parecen mucho a los humanos, pero son resultado de otra evolución. No bastan, pues, los signos externos de humanidad para que ésta pueda ser predicada. Para los alemanes, los judíos, gitanos y otras razas consideradas inferiores eran simples cifras, obstáculos en el camino que debían eliminar. Por lo tanto, al no considerarles humanos, las normas y leyes que regulaban su uso en la experimentación no tenían por qué ser aplicadas a estos grupos étnicos.
Con respecto a esto, los doctores encontraron sus centros de experimentación idóneos en los campos de concentración y exterminio. Los prisioneros estaban destinados a trabajar en los campos hasta su muerte para contribuir al Reich y de este modo su aportación sería aún mayor. Estaban al servicio de un poder deshumanizado, que poseían los propósitos e instintos más bajos que las mentes enfermas pueden desarrollar, y con la libertad total para disponer de los prisioneros. Estos médicos de la muerte utilizaron a las víctimas por miles para incrementar sus ansias de conocimiento. Los experimentos que se realizaban en los campos habitualmente tenían rasgos comunes. La mayoría de ellos eran perversos y verdaderas torturas para los que los sufrían, pero los que los realizaban se mostraban indiferentes hacia el sufrimiento y la vida de las víctimas. Por supuesto, la experimentación se llevaba a cabo sin ningún tipo de consentimiento por parte de los participantes. Muchos de ellos eran arrastrados a la fuerza hasta los barracones y a otros se les hacía pensar que con su participación serían liberados o recibirían algún tipo de recompensa, un sitio mejor donde dormir, más comida, etc. Estos experimentos son divididos en 3 categorías. En este grupo se realizaron experimentos para aumentar la supervivencia de los soldados expuestos a condiciones extremas en la guerra. Para ello, los prisioneros fueron sometidos a simulaciones de caídas desde grandes alturas, experimentos relacionados con la hipotermia y la ingesta de agua salada, entre otros. Fueron los primeros experimentos llevados a cabo por el Dr. Sigmund Rascher en el campo de concentración de Dachau. La búsqueda de una cura para la malaria o el tifus y la aplicación de sulfamidas en heridas de guerra son algunos. En este último grupo se encuentran los relacionados con las esterilizaciones en masa y los experimentos del Dr. Mengele, que más adelante expondré. El campo de concentración de Auschwitz, situado a unos 40 kilómetros de la ciudad polaca de Cracovia, abrió sus puertas en 1940 al mando del comandante de las SS Rudolf Höss. Los primeros prisioneros que entraron al campo fueron destinados a realizar distintos trabajos para cumplir sus condenas. Aquel primer día, nadie, incluido, sin duda alguna, el propio Höss, podía haber vaticinado que, en cuestión de 5 años, aquel campo se convertiría en escenario de la mayor matanza de la que el mundo haya sido testigo. La historia de la cadena de decisiones que desembocó en esta transformación es una de las más terribles conocidas por la humanidad, y nos permite acercarnos de forma excepcional al modo como funcionaba el Estado nazi. Pero sin duda los datos sobre sus víctimas dejan al descubierto el giro brusco que dio la principal propuesta para este campo, ya que fue creado como campo de trabajo y pasó a ser un campo de exterminio, y las atrocidades realizadas en él. Menos de 8.000 supervivientes en un lugar donde, en menos de un lustro, habían sido asesinadas a mansalva más de 1 millón de personas inocentes. Con el propósito de mantener la salud del pueblo, los dirigentes nazis vieron la necesidad de eliminar muchas vidas indignas de ser vividas. El problema surgió cuando se dieron cuenta de que algunos de los que creían necesario eliminar eran los llamados Misslynch 29, ya que esto podía implicar que muchos alemanes se opusieran o cuestionaran la política llevada a cabo. Por tanto, el objetivo debía ser buscar un método para detener la reproducción de razas no arias sin afectar a los alemanes. Ya en junio de 1933, una vez que Hitler había sido nombrado canciller, el ministro de Interiores, Wilhelm Frick, había propuesto una ley de esterilización declarando el peligro ante el que se exponía la población germana ante la posible muerte de la raza. Esta ley fue aprobada 3 semanas después de su propuesta. Consideraron que la solución era la esterilización. Y el propósito principal era encontrar un método que fuese barato, discreto y rápido. Para ello, los doctores debían poner en práctica distintas propuestas. Auschwitz fue el campo en el que principalmente se llevaron a cabo estos experimentos, aunque también podemos encontrar diferentes datos en Ravensbrück. El Dr. Horst Schumann apostó por la esterilización mediante rayos X.
Esta fue primeramente probada por grupos de mujeres, a las que se les quemaban los ovarios con la radiación de los rayos, y posteriormente se les extirpaban para ser estudiados. Los hombres también fueron sometidos a este método experimental, y al igual que a las mujeres, unas semanas después de la radiación, se les retiraban los testículos del cuerpo como objeto de estudio. El plan inicial para implementar el proyecto de esterilización por radiación fue diseñado para que la víctima no se diera cuenta de que estaba siendo irradiado. La idea consistía en que la víctima permaneciese tras un mostrador rellenando un cuestionario. La cumplimentación de este llevaría al sujeto el tiempo necesario para poder irradiarle ocultamente a través del mostrador. Este plan, sin embargo, pronto fue abandonado en favor de técnicas más obvias. El Dr. Adolf Pokorny también fue partícipe en la búsqueda de un nuevo método de esterilización. Viendo que la esterilización en animales había sido posible mediante la síntesis de una droga extraída de la planta del caladio, decidió probar suerte aplicándola en humanos. Dicha sustancia podía inyectarse o administrarse por vía oral. Pero la investigación se complicó, debido a que la planta solo crecía en Norteamérica y su cultivo en invernaderos era un proceso muy lento. Karl Klober no quiso quedarse atrás y propuso un método para la esterilización de mujeres, que podría lograrse en el curso de un examen de salud regular. Consistía en la inyección intrauterina de diversos productos químicos. Se utilizaron varias sustancias. Una de ellas fue nitrato de plata con contraste. También hay pruebas de que la formalina puede haber sido utilizada. Al menos 500 mujeres fueron tratadas por este método. El procedimiento requirió 3 sesiones y fue seguido con radiografías. Un número considerable de estas mujeres desarrollaron peritonitis y fiebre. Los experimentos científicos llevados a cabo por el Dr. Joseph Mengele y sus compañeros son el más claro ejemplo de la relación entre la medicina y el poder nazi. Se desarrollaban con intención de conseguir técnicas para la mejora de la raza. Cualquier sujeto no era válido para los terribles experimentos que llevaron a cabo. El Dr. Mengele y sus colaboradores hacían una minuciosa selección de sus futuras víctimas, escogiendo a los que más llamaban su atención, como los gemelos, los enanos o las personas que consideraban peculiares. Les practicaban biopsias de diferentes órganos, tanto antes como después de someterlos a distintas pruebas con agentes físicos y químicos. También, les extirpaban órganos o extremidades completas, los castraban o les realizaban cirugías para cambio de sexo. Todas estas cirugías se llevaban a cabo sin ningún tipo de anestesia. Cada pareja de gemelos era sometida al mismo experimento, así Mengele podía analizar la respuesta de cada uno de ellos. Su objetivo era determinar la influencia de los factores genéticos en el comportamiento de los humanos, y la oportunidad de comparar dos seres genéticamente iguales era lo que necesitaba. Pero en alguna ocasión su afán de investigación traspasó los límites cometiendo verdaderas atrocidades como suturar a 2 hermanos para crear siameses, uniéndoles también tejidos y vasos sanguíneos. Compartiendo barracones con los gemelos se encontraban los enanos. Estos eran sometidos también a pruebas como analíticas de sangre, radiografías, mediciones, etc. Entre estos se encontraba la familia Ovich, una familia de enanos que llamó particularmente la atención del Dr. Mengele y que gracias a eso pasó a ser la única familia que salió de Auschwitz con todos sus miembros vivos. Siguiendo con la obsesión por conseguir métodos de mejora de la raza, Mengele también realizó estudios del color de los ojos. Una vez que los prisioneros habían sido asesinados, el doctor les extraía los ojos y los estudiaba detenidamente para saber qué era lo que afectaba a la coloración de estos. Su objetivo era conseguir los ojos azules que eran definidos como los ideales entre los alemanes. Incluso en alguna ocasión llegó a inyectar colorante a prisioneros vivos para cambiárselos de color. Poco conocido a pesar de ser el campo femenino más grande de Europa, el campo de concentración alemán de Ravensbrück vio entrar por sus puertas a 132.000 mujeres y permitió salir solo a 40.000. Aunque oficialmente fue inaugurado en 1939, ya desde años atrás era utilizado como prisión de mujeres. En un principio fue diseñado para integrar a 4.000 mujeres deportadas, pero al año y medio de su funcionamiento ya alcanzaba esta cifra, y en 1944 llegó a albergar 40.000. Aunque esas cifras podrían dar lugar a confusión,
Al contrario que otros campos de concentración, Ravensbrück no fue construido como campo de exterminio judío. El campo se construyó en un principio para albergar prisioneras que dedicaran su día a diferentes labores, como para proveer trabajo esclavo a corporaciones incluyendo Daimler-Benz, Siemens y Daimler Industries. El campo se situaba en las afueras del pueblo Fürstenberg, a unos 80 kilómetros de Berlín. Esta ubicación fue elegida por estar lejos del ajetreo de la capital alemana y a su vez porque su conexión en tren era excelente, lo que facilitaba el transporte de las prisioneras hasta él. Muchas mujeres llegaban al campo embarazadas. Esto no les suponía ninguna preocupación a los dirigentes ya que las enviaban a trabajar igual que al resto. El problema llegaba cuando daban a luz. No podían permitir que estas madres perdieran el tiempo cuidando a sus hijos recién nacidos, por lo que debían deshacerse de ellos. Al principio los niños eran separados de sus madres y enviados a orfanatos, pero posteriormente los médicos pasaron a estrangular, ahogar o estampar contra las paredes a los bebés delante de estas. Al igual que en el campo de concentración de Auschwitz, en este también se llevaron a cabo experimentos de esterilización. Y además de esto se practicaron otros dos tipos de experimentos relacionados con la cura de heridas y lesiones a las que se exponían los soldados de guerra. Los soldados alemanes perdían sus valiosas vidas en el campo de batalla, mientras en los campos de concentración se mantenían las vidas sin valor. Por eso era necesario hacerles sufrir a estas últimas, para conservar en la medida de lo posible la vida de jóvenes soldados alemanes. Estos experimentos dieron comienzo en julio de 1942. Vinieron motivados por dos factores. El primero, la necesidad de encontrar un tratamiento rápido y eficaz para tratar las lesiones por gangrena gaseosa producidas en la guerra a los soldados alemanes. Estos eran heridos y necesitaban un medicamento que asegurase su supervivencia hasta llegar al hospital más cercano. El segundo factor fue la muerte del oficial nazi Reinhard Heydrichs en un atentado en Praga, que supuso una trágica noticia para el cuartel de Hitler. Con intención de encontrar una solución rápida a los problemas anteriores, los doctores Karl Gebhardt, Fritz Fischer y Hertha Oberhäuser recibieron su autorización para experimentar en prisioneros de los campos de concentración diferentes tipos de sulfamidas. En un principio se utilizaron 15 hombres deportados del campo de Sachsenhausen, Alemania, pero debido a que los resultados no eran significativos por la escasa cantidad de sujetos, se decidió recurrir a material humano del propio campo. Himmler puso a su disposición unas 70 prisioneras polacas, todas jóvenes y sanas capaces de soportar una operación y cuyo estado de salud no falseara los resultados obtenidos. Serían conocidas como las conejillas de Ravensbrück. Las prisioneras eran divididas en grupos pequeños que a su vez se subdividían en 3 grupos. Tras practicarles incisiones de entre 5 a 10 centímetros de longitud en las piernas, a cada grupo se les contaminaba la herida con bacterias y otras sustancias. A las del primero se les añadían virutas de madera, a las del segundo fragmentos de cristales y a las del tercero ambas. En algunas de las series de prisioneras, con intención de recrear las condiciones de los soldados en el campo de batalla, se decidió ligar los vasos sanguíneos que rodeaban las incisiones realizadas. Una vez intervenidas se les trataba con diferentes sulfamidas. Los doctores responsables las visitaban de vez en cuando para ver la evolución de las heridas y se limitaban a tomar apuntes de los cambios. No se les proporcionaban ninguna clase de cuidado de las heridas y las condiciones higiénicas en las que se les dejaba a las pacientes daban pie a graves infecciones. Aunque las mujeres lo suplicaban a gritos, no se les facilitaba analgesia para calmar los fuertes dolores y las altas fiebres provocadas por la infección. Al principio hacían las operaciones sin anestesia de ningún tipo, pero como la enfermería estaba al lado del barracón de oficiales, al parecer se quejaron porque los gritos les molestaban. Entonces les empezaron a suministrar morfina durante todo el día. Vivían en un estado de semi-inconsciencia, sin saber muy bien lo que sucedía. Además de la muerte de varias de las prisioneras, los médicos no consiguieron ningún resultado científico que valiese la pena. Por lo que de la misma forma, estos experimentos podían haber sido realizados a soldados ya heridos de forma natural evitando el sufrimiento innecesario a estas mujeres.
El mismo grupo de jóvenes prisioneras polacas del campo de concentración femenino de Ravensbrück que fueron sometidas a experimentos con sulfanilamida tuvieron que sufrir los experimentos de trasplantes de huesos, músculos y regeneración del sistema nervioso. Estos se llevaron a cabo en agosto del mismo año por el Dr. Stampfeger, al que, conociendo las lesiones de algunos soldados alemanes en la guerra, se le había despertado un interés especial por la regeneración de huesos y los trasplantes. Para la realización de estos experimentos se les extraía a las prisioneras secciones de huesos, tejido nervioso y muscular. Estos eran guardados en bolsas o cajas para posteriormente trasplantárselas a otras víctimas o trasladarlas a hospitales de guerra donde soldados lesionados necesitaban un trasplante. Las víctimas apenas podían caminar tras las intervenciones y aún así muchas veces volvían a ser enviadas a trabajar durante 12 horas, donde prácticamente todas perdían la vida. El Dr. Stampfeger nunca hizo públicos sus resultados de estos experimentos. Las atrocidades cometidas con estas prisioneras fueron ocultadas hasta que las supervivientes las contaron cuando por fin fueron liberadas. Fueron pocas las supervivientes de los atroces experimentos realizados en el campo de concentración de Ravensbrück, pero las que lo consiguieron fueron enviadas al barracón. Como relata la superviviente polaca Stanislawa Bafia en el libro Ravensbrück, El infierno de las mujeres. El 14 de febrero de 1945 corrió el rumor de que había llegado una orden de Berlín con instrucciones de eliminar a todas las deportadas del Barracón 32. Supongo que los nazis veían cerca su final y querían asegurarse de que ninguna de las supervivientes de sus experimentos viviría para explicarlo. Decidieron escondernos dispersándonos por todo el campo, y a la mañana siguiente, cuando el comandante nos fue a buscar acompañado por los SS, encontró el Barracón 32 vacío. En el verano de 1942, en Baranovichi, actual Bielorrusia, se realizaron experimentos en un pequeño edificio detrás de la casa ocupada por el oficial nazi del Sicherheitsdienst Dr. Wichmann. En uno de ellos, un niño de 11 o 12 años fue atado a una silla para que no pudiera moverse. Sobre él, fue suspendido un martillo mecánico que cada pocos segundos caía sobre su cabeza. En 1941, Mengele dirigió experimentos para saber cómo tratar la hipotermia. Un estudio forzaba a los sujetos a resistir en un tanque de agua helada por hasta 3 horas. En otro caso, colocaba a los prisioneros desnudos en la intemperie con temperaturas bajo cero por varias horas. Además de estudiar sus efectos físicos, los experimentadores calculaban diferentes maneras de recalentar a los supervivientes. Los experimentos sobre hipotermia fueron llevados a cabo para simular las condiciones que sufrieron los ejércitos en el frente oriental, cuando las fuerzas alemanas estaban mal preparadas para el frío glacial. Estos experimentos fueron ejecutados bajo la supervisión de los comandantes de Dachau y de Auschwitz. El médico de las SS, Sigmund Rascher, informaba directo a Heinrich Himmler y publicó los resultados de sus experimentos de congelamiento en la conferencia Problemas médicos surgidos del mar y el invierno, 1942. Los experimentos de congelamiento se dividían en dos. La primera era para establecer cuánto tiempo tomaría bajar la temperatura corporal hasta la muerte, mientras que la segunda se centraba en cómo resucitar mejor a la víctima congelada. La tina helada probó ser la manera más rápida para provocar el descenso de la temperatura corporal. Las selecciones se centraban en judíos o rusos jóvenes y saludables. Eran desnudados y preparados. Una sonda aislada que medía la caída de la temperatura corporal era insertada en el recto. La sonda era mantenida en su lugar por un anillo de metal expandible que era ajustado para abrirse dentro del recto y mantener la sonda firme en su lugar. La víctima era puesta en un uniforme de la Fuerza Aérea, luego colocada en la tina de agua fría y comenzaba a congelarse. Se supo que la mayoría perdía el conocimiento y morían cuando la temperatura corporal caía a 25 grados Celsius. Desde febrero de 1942 hasta abril de 1945, se realizaron experimentos en el campo de concentración de Dachau para investigar la inmunización para tratar la malaria. Reclusos sanos fueron infectados por mosquitos o por inyecciones de extractos de una glándula mucosa de mosquitos femeninos.
Luego de contraer la enfermedad, los sujetos eran tratados con varias drogas para probar su eficacia relativa. Más de 1000 personas fueron usadas en estos experimentos y de ellos, más de la mitad murieron. Varias veces entre septiembre de 1939 y abril de 1945, se realizaron experimentos en el campo de concentración de Sachsenhausen, Natzweiler y otros campos sobre los efectos del gas mostaza. Los prisioneros eran expuestos al gas mostaza y otros vesicantes, por ejemplo, lewishita, que les infligía severas quemaduras químicas. Estas heridas eran probadas para investigar el tratamiento más efectivo para curarlas. Desde julio y septiembre de 1944, se llevaron a cabo experimentos en el campo de concentración de Dachau para estudiar métodos de hacer potable el agua de mar. Un grupo de 90 personas era privado de alimentos y el Dr. Hans Eppinger les daba solo agua de mar para beber, dejándolos muy lesionados. Estaban tan deshidratados que lamían el suelo recién lavado para beber algo y con esto llegaban a su agonizante muerte. Desde diciembre de 1941 hasta febrero de 1945, se condujeron experimentos para investigar la efectividad de la fiebre con puntos y otras vacunas. En Buchenwald, gran cantidad de reclusos sanos fueron infectados con la bacteria del tifus para mantener la bacteria viva. Más del 90% de las víctimas murió. Otros reclusos sanos fueron utilizados para determinar la efectividad de vacunas y sustancias químicas. El 75% de los reclusos seleccionados eran vacunados o alimentados con una de las sustancias químicas y después de 3 o 4 semanas, eran infectados con gérmenes de fiebre con puntos. El 25% restante era infectado sin protección previa para comparar la efectividad de las vacunas y las sustancias químicas. Cientos murieron. También se condujeron experimentos con fiebre amarilla, viruela, tifus, paratifus A y B, cólera y difteria. Probablemente este tipo de experimento fue el que sufrió en sus carnes Marcelino Bilbao en Mauthausen, donde el médico Aribert Heim experimentó con 30 sujetos sanos de los cuales lograron salir con vida 7. Se condujeron experimentos con resultados similares en Natzweiler. Entre diciembre de 1943 y octubre de 1944, se realizaron experimentos en el campo de concentración de Buchenwald para investigar el efecto de venenos, administrados en secreto en la comida. Las víctimas morían o eran asesinados para la autopsia. En septiembre de 1944, se dispararon balas envenenadas a unos sujetos experimentales que sufrieron tortura y muerte. Desde noviembre de 1943 hasta enero de 1944, en Buchenwald se evaluaron el efecto de preparaciones farmacéuticas en las quemaduras con fósforo. Estas quemaduras eran infligidas en sujetos con sustancias extraídas de bombas incendiarias. En 1943 el Dr. Ernst Günther Schenk dirigió diversos experimentos alimentarios en el campo de Mauthausen. Según recordaba Marcelino Bilbao, uno de los experimentos consistió en alimentar a 100 republicanos españoles a base de cebada durante varias semanas consecutivas. El resultado final fue que muchos de ellos acabaron falleciendo. La mayor parte de la literatura sobre el Holocausto en los últimos años ha tenido como protagonistas y responsables de las atrocidades llevadas a cabo a los médicos y científicos de aquellos años. Tal vez, la naturaleza de la misma enfermería como profesión dedicada al alivio del sufrimiento, ha hecho que su participación en el genocidio nazi sea impensable y a su vez invisible. Pero definitivamente esto no fue así. Podría decirse que las enfermeras fueron las mayores testigos de todas las acciones que atentaron contra los derechos humanos en el régimen nazi. Colaboraron tanto en los experimentos practicados en humanos como en los programas de eutanasia. Viviendo en primera línea los asesinatos y el sufrimiento de las personas que supuestamente ellas debían aliviar. El trabajo de la enfermera en los programas de eutanasia consistía en ayudar a los psiquiatras a identificar las vidas sin valor. Ayudaron en la creación de zonas, dentro de los centros, a las que tras la selección, acudirían los pacientes.
estos desaparecían de la sociedad una vez llevados a estas zonas. A menudo, las enfermeras dejaban de redactar sobre la situación del enfermo, haciéndolo desaparecer de los registros médicos antes de desaparecer de la vida real. De esta forma no quedaban huellas de sus vidas, y la sospecha de lo que se les realizaba era menor. Su papel en la experimentación también fue importante. Aunque no todas fueron partícipes directas, permitían que los doctores los llevaran a cabo sin contradecirles en ningún momento. Su labor consistía en observar y acompañar a los prisioneros de los campos hasta el doctor. Cuando tras las operaciones los dejaban en la enfermería, las enfermeras apenas les prestaban cuidados, su máxima práctica era cambiarles el vendaje de las heridas. Ellas eran las únicas que tenían contacto con los sujetos de experimentación además de los médicos, para mantener en secreto lo que estaban llevando a cabo. En ambos casos las enfermeras les negaban tanto comida como bebida a los pacientes, empeorando sus condiciones todavía más. Eran también las encargadas de suministrar a los sujetos de investigación de los barracones medicamentos para dormirles a las noches, pero la dosis entregada solía ser mayor, lo que hacía que estos muriesen durante la noche. En casos en los que los pacientes se negaban a tomar ese tipo de medicamentos por vía oral, se les administraban inyecciones letales, que terminaban con sus vidas más rápido. Se convirtieron en agentes de aquel régimen criminal, tanto por ser testigos como por los actos que llevaron a cabo de forma individual. De todas las profesiones femeninas que hubo durante el régimen nazi, las enfermeras fueron las que documentaron el mayor número de asesinatos. Tanto en los programas de eutanasia como en los experimentos con presos de los campos de concentración. En definitiva, las enfermeras de asilos y campos de concentración hicieron todo menos prestar verdaderos cuidados a los enfermos. Se puede decir que el rol de la enfermera pasó de ser el apoyo y cuidador profesional más cercano del paciente, a su mayor enemigo. Además de la necesidad de estas en los campos de concentración y en los asilos de los centros de enfermos mentales, también eran imprescindibles en los hospitales de guerra. Esta situación, que requería tantas nuevas enfermeras, hizo que éstas fuesen nombradas por su vocación y no por su posición social. Hasta el momento las enfermeras habían sido mujeres de clase media o alta, pero una vez establecida la jerarquía racial, las clases sociales apenas tenían importancia, y las nuevas enfermeras solo debían pertenecer a la raza aria. Por eso, al mismo tiempo que impartían clases de educación sanitaria en los pueblos, las enfermeras aprovechaban para reclutar a chicas jóvenes. Captaban la atención de estas mostrándoles imágenes de cómo sería su nueva profesión. En estas imágenes la enfermera aparecía con el uniforme impoluto, normalmente en lugares exóticos, y se presentaba la guerra como un lugar en el que vivirían una experiencia de sanación y cuidado. La mayoría de estas jóvenes ya eran parte de las juventudes hitlerianas, por lo que tenían la ideología nazi muy presente en sus vidas. Eso hacía que sintiesen una obligación moral por ir a prestar cuidados a todos los prisioneros de guerra que estaban luchando por la nación. Además, muchas lo vivían como una oportunidad para abandonar sus monótonas vidas en el pueblo y convertirse en mujeres con prestigio social, por lo que convencerlas pasaba a ser una acción muy sencilla. Ninguna de las reclutadas, e incluso muchas de las que ya eran enfermeras previamente, podían imaginar a dónde iban a ir a parar. A la mayoría de las que se les decía que iban a un hospital de guerra, acababan en los asilos o en las enfermerías de los campos de concentración, asesinando o siendo testigos de cómo otros acababan con la vida de personas con una vida sin valor. Esta nueva era de enfermeras rompe con todas las obligaciones morales que había tenido hasta el momento. Se caracteriza por cumplir con todas las órdenes dadas por los médicos y por lograr el reconocimiento de la sociedad, de la nación alemana y sobre todo, dentro de la raza aria. Y para que esto fuera posible, al igual que los médicos, las enfermeras debían cambiar su actitud y la definición de algunos conceptos. Se les enseñó que el concepto de cuidar no trataba de atender a los enfermos ni a los más débiles, sino que debía ser empleado en los ciudadanos alemanes y en el Führer. Y que el hecho de molestarse en ayudar a personas indeseables sería incluso dañino para ellas. Muchos de los sujetos murieron como resultado de los experimentos nazis, mientras que muchos otros fueron asesinados una vez que se completaron las pruebas o para estudiar el efecto post-mortem. Aquellos que sobrevivieron a menudo quedaron mutilados, sufriendo de discapacidad permanente, cuerpos debilitados y presión psicológica.
El 19 de agosto de 1947, los médicos capturados por los aliados fueron llevados a juicio en el proceso de USA vs Karl Brandt, que es conocido como el juicio de los doctores. Varios alegaron en su defensa que no existía una ley internacional concerniente a la experimentación médica. No obstante, en la medicina alemana, el principio de consentimiento informado no era original para cuestiones en torno a la Segunda Guerra Mundial. En 1890, el doctor Albert Neisser infectó pacientes, en su mayoría prostitutas, con sífilis sin su consentimiento. A pesar del respaldo de gran parte de la comunidad académica, la opinión pública liderada por el psiquiatra Albert Moll estuvo en contra de Neisser. Mientras que Neisser fue multado por una corte disciplinaria, Moll desarrolló una teoría de un contrato legal positivista en la relación médico-paciente, que no fue adoptada por la ley alemana. El ministro para Asuntos Religiosos, Educativos y Médicos emitió una directiva. Esta declaraba que las intervenciones médicas, con excepción del diagnóstico, curación e inmunización, estaban excluidas bajo toda circunstancia si el sujeto era menor de edad o no competente por otras razones, o si no había dado su consentimiento inambiguo. Luego de una explicación correcta de las posibles consecuencias negativas de la intervención. Sin embargo, esta directiva no era vinculante desde lo legal. En respuesta, los doctores Leo Alexander y Andrew Conway Eby elaboraron un memorándum de 10 puntos titulado Experimento médico permisible, conocido como el Código de Nuremberg. Trata sobre la necesidad del consentimiento voluntario de los pacientes, evitar dolor innecesario, sufrimiento y el supuesto de que la experimentación no terminará en la muerte o en discapacidad. No obstante, no fue citado en ninguno de los descubrimientos contra los reos y nunca se convirtió en ley médica alemana o estadounidense. La experimentación en seres humanos durante el nacionalsocialismo es uno de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. Nos muestra hasta dónde pueden llegar los seres humanos cuando se les otorga poder sin control y sin límites éticos. A través de este vídeo, hemos visto cómo los profesionales sanitarios del Tercer Reich convirtieron los campos de concentración en laboratorios de experimentación, y las enfermeras se transformaron en cómplices de estos actos atroces. Pero la pregunta es, ¿podemos estar seguros de que algo así no volverá a suceder? ¿Podemos confiar en que las lecciones de la historia se han aprendido y se están aplicando para evitar que se repitan estos horrores? Nos gustaría escuchar tus opiniones y reflexiones sobre este tema. ¿Crees que la experimentación en seres humanos sigue siendo un problema en la sociedad actual? ¿Qué medidas deberíamos tomar para prevenir este tipo de atrocidades en el futuro? Déjanos tus comentarios y si te ha gustado el contenido no dudes en suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo.